Hermanos y amigos, buenas noches, bienvenidos. Estamos el día de hoy en la última clase de este tema especial, el nacimiento de Jesús. Hemos llegado a este tiempo y sabemos que tenemos mucho por escarbar, escudriñar, y el estudio de la palabra es de toda la vida. El estudio del nacimiento de Jesús no lo agota un tiempo de estudio de 6 clases, ni un año. Es un estudio de toda la vida. Entender esa gracia y misericordia, entender ese misterio de la encarnación, de cómo el Hijo de Dios tomó forma humana y nació en un pesebre. Gracias al Señor por este tiempo que hemos estado juntos y les animamos para que todos nosotros podamos seguir en este viaje, en esta ruta, en este caminar, de no cansarnos de estudiar la palabra y ponerla por obra cada día más. Bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar orando al Señor y pedimos a nuestro hermano Fernando que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Gracias, hermano. Oremos. Padre amado, Padre Santo, cuánto te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia que siempre nos tienes con bendición día tras día, Señor. Gracias por este tiempo, te damos a ti, Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento, te damos a ti, Señor, para aprovechar esas palabras de tus verdades, de tus mandamientos, todo, Señor, para poder guardar, así para compartir a los demás hermanos, hermanas, niños. Gracias, bendice, Señor, a todos los hermanos, hermanas que estamos aquí en este grupo. Igual al hermano Pastor Byron, también dale fuerza, sabiduría, conocimiento en la vida cristiana. Padre bendito, pues santo, este tiempo te damos a ti, en bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenidos a todos, mis hermanos. Un gusto estar juntos una vez más. Avanzamos en este tiempo, hermanos, del estudio bíblico y hemos avanzado ya hasta el verso 21, Mateo 1:21, y veíamos que el nombre Jesús fue dado desde lo alto. Tanto María como José recibieron esa comunicación de parte del ángel para que le pusiesen el nombre Jesús. Y obviamente tenía un propósito importante en la vida del Hijo de Dios. ¿Cuál era? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y justamente esta misión que está aquí resume todo el mensaje que tienen los 4 evangelios acerca de Jesús. Todos sus milagros, sus hazañas, las enseñanzas, los viajes, la preparación de los 12 apóstoles, las discusiones con líderes religiosos y hasta llegar hasta la cruz, la muerte, la resurrección y ascensión, nos hablan de esto. Ese es el tema central de los evangelios. Más adelante, ya con el libro de los Hechos y las epístolas, y terminando con el Apocalipsis del Nuevo Testamento, tenemos de igual manera. Se fundan iglesias locales en diferentes partes de Europa, de Asia Menor, de todo ese lugar de Palestina, y se va proclamando de que en Jesucristo tenemos salvación y el perdón de pecados. Los apóstoles se esmeraron en predicar esta verdad. Entonces, cuando en este caso Mateo nos está narrando este hecho grandioso, el nombre Jesús aparece como un nombre que define lo que iba a ser y hacer este bebé que iba a nacer en Belén. Bien,
Cuando vamos avanzando en el estudio, nos encontramos con expresiones como esta. Miren, es el verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Los evangelistas, los escritores de los evangelios, tienen en mente y en su corazón de que en Jesús se cumplen las profecías que tenemos en las escrituras hebreas o lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, en el caso de Mateo tenemos constante citación de este tipo de profecías. Aquí, por ejemplo, en el verso 23, ¿sí? En el verso 23 tenemos una cita del libro profético Isaías 7:14. Isaías 7:14. Mateo toma este relato de Isaías y nos dice que se cumple en la persona de Jesús de una manera plena. Aun cuando este relato tiene un contexto particular y único en el tiempo de Isaías, para Mateo y los escritores de los evangelios, en Jesús llega a tener su pleno significado. En este caso, está citando este texto al decirnos que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí? Y le pondrás por nombre Emmanuel. Entonces, la historia de Jesús, de acuerdo a los evangelistas, está vinculada de una manera fundamental y esencial con las profecías acerca del Mesías. Lo que están haciendo ellos es demostrar que en Jesucristo se cumple la llegada del Mesías. Se cumple todo lo que él iba a hacer y todo lo que él iba a hacer. Aquí tengo una tabla, vamos a la pantalla, ya. Y tenemos, miren ahí, tenemos varias citas del Antiguo Testamento en Mateo 1 y 2. Y aquí en la parte central tenemos las citas de Mateo, aquí en esta parte. Y en la derecha tenemos la referencia, ¿ya? Entonces nos está hablando del acontecimiento. Por ejemplo, en cuanto a la concepción de Jesús y su nombre, de lo que estamos viendo ahorita, está en Mateo 1, 22 al 23 y la referencia es de Isaías 7:14. Cuando nos habla acerca del nacimiento de Jesús en Belén, ¿sí? Ahí tenemos en Mateo 2:5 y es la referencia de, ustedes tienen ahí en pantalla de Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Segunda de Samuel 5:2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la huida a Egipto, tenemos acá abajo, eso está en Mateo 2:15. Ya, vamos a ver ahí, Mateo 2:15. Por favor, que nos ayude con la lectura la hermana Elsa. Dice así la palabra de Dios. Y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Ya, miren gracias hermana, una vez más aquí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Sí? Por medio del profeta. Entonces, volviendo al cuadro, lo que podemos tener aquí es que los evangelistas o el autor Mateo vincula la historia de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento.
No así con ningún otro bebé en el tiempo de Jesús, ni con ninguno de los apóstoles, inclusive ni con el propio Juan el Bautista, que fue el precursor de la venida del Mesías, el que abrió camino. Y aquí podemos ver solamente en Mateo 1 y 2, tomarán en cuenta eso, ¿no? Solamente en Mateo capítulo 1 y capítulo 2 tenemos 5 referencias. En la huida de Egipto, la matanza de los inocentes y el regreso a Nazaret. Como podemos observar, tenemos la cita de Mateo, pero a la vez la referencia en la cual se basa el evangelista. Entonces eso nos llama la atención a algo. Miren, estamos en Mateo, pero tenemos que volver nuestra mirada a Isaías, a Miqueas, a Samuel, a Oseas, a Jeremías y en este caso otra vez a Isaías. Cuando estamos en el tema de interpretar la Biblia, nosotros no podemos agotar lo que quiere decir un texto solo con ese propio texto. Claro, podemos tener el entendimiento de un capítulo o de un verso o un par de versos que estemos analizando. Pero cuando queremos tener una interpretación más justa, más integral, tenemos que observar todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que quienes van a estudiar la Biblia tienen que estar en armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De ahí la importancia de que el estudiante de la Biblia, el creyente, por lo menos una vez al año, lea toda la Biblia. Como podemos ver, si usted hasta el día de hoy, pensemos en un extremo, ¿no? Hasta el día de hoy no ha leído el libro de Miqueas, pues si alguna vez leyó, ya ni se acuerda, entonces esa es una desventaja para su comprensión y entendimiento de la palabra. Y peor, si no ha leído Oseas o Jeremías. Como podemos apreciar, el contexto de la Biblia tiene esa particularidad de relacionar los textos de una manera interconectada. ¿Sí? Lo que dice Mateo está haciendo una referencia a Oseas, a Miqueas, a Samuel, ¿ya? Y lo que dice el apóstol Pablo está haciendo una referencia a la vida de Abraham, a la vida de Sara, a la vida de Isaac. Entonces eso demanda de que nosotros estemos en constante estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, en cuanto a las profecías, yo les envié este cuadrito, las profecías cumplidas por el Señor Jesús. Sí, ahí tenemos. Este cuadrito yo les envié, ¿no? En un archivo PDF. Y tenemos ahí la referencia de Mateo. Por ejemplo, Mateo, bueno, veamos otra. Veamos Mateo 2:6. Fíjense ahí, tenemos, y tú Belén, tierra de Judá, etcétera, etcétera. Tenemos la profecía cumplida de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miren, entonces, hablando solamente de Mateo, fíjense en que aquí tenemos un resumen, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? Sí, un resumen, ya,
donde un resumen muy concreto donde nos explica, por ejemplo, en Mateo 2:18, es una referencia de la profecía de Jeremías 31:15. Y ahí usted en el archivo puede ir viendo, miren, cómo Mateo va tomando el mensaje inspirado por Dios de la escritura hebrea para decirles que en Jesús se cumple la palabra de Dios, se cumple lo que se esperaba del Mesías, lo que se esperaba de su vida. Miren, miren todos esos relatos. Miren. Obviamente se necesita un tiempo para ponernos a analizar, pero ese es justamente el reto, hermano. O sea, no conformarnos solamente con sopita. Tenemos que ya ir a comer comida sólida e ir avanzando en un grado mayor del estudio de la palabra de Dios. No solamente estar en los devocionales reflexivos, sino también ir al análisis, a la investigación y en medio del sueño y del cansancio poner énfasis en ese deber. ¿Sí? Bien, entonces podemos ver ahí en Mateo 1:22 al 23 que le dice, ¿no? Y le pondrás por nombre Emanuel. Y había una pregunta, ¿cómo puede ser si acá arriba en el verso 21 les dice que pongan el nombre Jesús, pero acá abajo le dice que le ponga el nombre Emanuel? Bueno, el nombre Jesús es el nombre personal del bebé que nació del vientre de María y que fue puesta en un pesebre. En cambio, Emanuel y toda una serie de nombres son títulos aplicados al Hijo de Dios que tomó forma humana. Este título se aplica totalmente a la persona del Señor Jesús, en este caso al bebé. Y nos dice que la palabra Emanuel, la propia Biblia nos dice el significado, ¿no? Quiere decir o significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Eso significa la palabra Emanuel. Ahora bien, cuando vamos meditando la escritura, por ejemplo, llegamos a Juan 1:1. Juan 1:1. Por favor, Tatiana, que nos leas ahí. Ya, dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Ajá, ok. Vamos a ver en la nueva traducción viviente. Dice algo similar. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si tomamos este mismo texto y, por ejemplo, nos colocamos en la Reina Valera de 1960, ahí la tenemos. La Reina Valera de 1960. Dice, en el principio era el verbo. Entonces, en vez de palabra, lo pone verbo. Depende de la traducción. Por eso estamos hablando de las diferentes versiones que ya hemos topado ese tema. Y de ahí viene la riqueza de las versiones. ¿Ya? Y nos dice que, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, este texto nos está hablando acerca de la coexistencia de el logos o el verbo o la palabra en la Santísima Trinidad. Entonces, en el principio, en el principio ya existía la palabra.
la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. Bien, vamos un poco más abajo y en el verso 14, por favor, Raquelita, el verso 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con la palabra? La palabra se hizo carne, dice. Ajá. Se hizo carne. Bien, vamos a ver en comparación de versiones. Juan 1:14. O se lee un poquito más grande, no sé qué tan grande se haga. Ya ahí tenemos. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente, entonces la palabra se hizo hombre. Entonces la palabra se hizo hombre. ¿Sí? Vamos a la versión de traducción del lenguaje actual. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. ¿Sí? Entonces la palabra se hizo hombre, se hizo un ser humano y vino a vivir entre nosotros. Miren, cuando estamos aquí en el Evangelio de Juan 1:14, no tenemos ninguna explicación sobre el pesebre, no tenemos ninguna explicación sobre el embarazo de María por la obra del Espíritu Santo, tan solamente tenemos una declaración directa. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Se hizo carne. Y cuando estamos ahí en la palabra, por ejemplo, vamos ahí al verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Entonces, miren, la venida de el Hijo de Dios fue de una manera sobrenatural, por obra y poder del Espíritu Santo. Entonces, Juan nos dice que el verbo que estaba con Dios y era Dios, Juan 1:14, tomó forma humana, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros. Ahí solamente nos da ese resumen, pero ya con con los demás relatos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Mateo 1:18 al 25 nos relata acerca del nacimiento de Jesús. Nos relata acerca del nacimiento de Jesús. Un texto también que nos aclara es Filipenses 2:5 al 8. Anotarán ese texto, hermanos. Filipenses 2:5 al 8. Aquí está, ¿no? Filipenses 2:5 al 8. Fijémonos, está hablando el apóstol Pablo
y le dice a la iglesia de Filipos que ustedes imiten al Señor Jesús, ¿ya? Y aquí empieza. Es un himno cristológico. Es un himno cristológico. Miren, quien siendo en forma de Dios, ¿sí? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ujú. Y entonces aquí viene el resumen de Mateo 1, 18 al 25, de lo que estamos viendo. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma ¿de qué? Fíjese esta palabra, y tomó forma de Siervo, siervo siervo. y se hizo semejante a los Amor. seres humanos, a los hombres. Miren, Sí. ¿sí? Veamos en la nueva traducción viviente. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aquí está hablando acerca de antes de su encarnación. ¿Sí? Está hablando de la existencia eterna del Hijo de Dios, antes de tomar forma humana. Entonces, para el plan de la salvación, ¿qué pasó con el Hijo de Dios? ¿Qué pasó? Renunció a sus privilegios divinos, mire la versión como le aclara. Renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Tomará muy en cuenta esos textos, hermano. ¿Ya? Renunció a sus privilegios divinos y vino a tomar la forma de un esclavo, la humilde posición de un siervo, de un esclavo. Por eso es que en el rostro y en la apariencia física de Jesús no había nada de espectacular para que la gente diga, uy, ese sí es el Mesías. Uy, miren, a él le sale una luz por la cara o por el cuerpo le sale una aureola. Ese sí es el Mesías. Nada que ver. Nada que ver. Nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, en este caso a su Padre. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos 3 textos claves ahí. Por favor, anoten que también ustedes mediten de manera muy personal. Voy a compartir la pizarra. ¿Dónde está? Está aquí. Ya. Tenemos 3 textos claves. Vamos a escribir Mateo 1, Mateo 1, 18 al 25. Y este se relaciona con Juan 1, 1 al 18. Y también se relaciona con Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Sí. Digamos que el texto madre que estamos estudiando, meditando, analizando, es este. Y estos dos nos aclaran y complementan lo que estamos meditando acerca del nacimiento de Jesús. Entonces, en Mateo 1, 18 al 25 no tenemos una explicación acerca de la eternidad del Hijo de Dios, pero Juan 1 del 1 al 18 sí nos explica.
Y también Filipenses 2, 5 al 8 nos explica. ¿Sí? Lo que quiero que vayamos entendiendo y nos grabemos esto, hermanos, es que el estudio de la palabra es un estudio complementario. ¿Ya copiaron eso? Amén. Ya, pastor. Ya. O le capturan la foto, ¿no? Más rápido. Bien. Entonces es un estudio complementario. Si usted es maestro de escuela dominical o es un pastor, es un líder que está dando alguna enseñanza, sea en escuela dominical, en un grupo pequeño o está por Zoom enseñando la palabra, usted no puede solamente centrarse en un solo texto. Tiene que abrir su entendimiento con el complemento de los demás. Y ahí viene la riqueza del estudio de la palabra de Dios, porque los textos están interconectados. Es como cuando cogemos un chale, un tejido, ¿sí? Y tenemos un solo cuerpo de tejido, pero en ese tejido tenemos cientos de hebras, de hilitos que unidos forman un solo tejido, un chale, una chalina. Algo similar es con la Biblia. Tenemos ¿cuántos libros en total en la Biblia? 66. 66, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y de cada libro podemos ver que están interconectadas la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios. Así con este relato del nacimiento de Jesús. Volviendo al texto de Mateo, ya entonces hace una explicación y nos dice que significa Emmanuel, Dios está con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, el Hijo Eterno de Dios entró, vamos a quiero hacerles un pequeño gráfico. Borrador. Ya. Vamos a escribir. Bien. Entonces, tenemos la eternidad de Dios. ¿Sí? No escribe. No escribe. Pero intentemos una vez más. Y ahí creo que sí. Sí. Tenemos la eternidad de Dios. ¿Sí? Que no tiene, y fíjese bien esto, no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. No tiene pasado, presente y futuro. Esto no existe en el ser de Dios. Dios es eterno. Vive en un eterno presente. Pero en el plan de salvación de toda la eternidad de Dios, ¿qué es lo que pasó? El Hijo Eterno de Dios entró a nuestra esfera humana. ¿Sí? Y tomó forma humana. Tomó forma humana. Tomó forma humana. O sea, lo que sí tuvo principio es su humanidad, es su encarnación. Tomó la forma de un siervo humilde.
de un ser humano. Eso es lo que nos resaltan los otros textos aparte de Lucas y Mateo. Ahora bien, aquí tengo una notita, hermana Lilia, por favor. Lo que está de verde. Ya, pastor. Ujú. El de verde, ¿no? Sí, El Hijo Eterno del Padre ingresó a nuestra esfera humana de tiempo y espacio y de pe- peminosidad, pero sin pecado. ok. Entonces, el Hijo Eterno de Dios que hizo, ingresó a nuestra esfera humana de tiempo y de espacio. Filipenses 2, 5 al 8. Lo que estábamos leyendo. Filipenses 2, 5 al 8. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué hizo? Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. ¿Por qué lo hizo? La respuesta ya lo sabemos. Lo hizo por amor. Porque sin un sacrificio así, sin ese amor abnegado por la humanidad, no era posible la salvación de la pecaminosidad humana. No era posible. Entonces, en el plan eterno de Dios, el Padre envía al Hijo. El Espíritu Santo embaraza en el vientre de María al Hijo de Dios. Y podemos ver ahí que que el plan de salvación es un plan trinitario, donde las tres personas de la Trinidad están involucradas. Ninguna por su lado, sino que hay una comunión perfecta donde en acuerdo mutuo cada uno ejerce su función para la redención de la humanidad. Hay un acuerdo santo, especial, ¿sí? El relato de la palabra, ¿no? Mateo 1:24 nos sigue diciendo ahí, cuando José despertó del sueño, podríamos resumir ahí, José obedeció. Punto. O sea, miren, ¿qué es lo que estaba pensando hacer José cuando se enteró de que María estaba embarazada y él dijo, pero si no hemos tenido no hemos dormido juntos? ¿Qué estaba pensando hacer? Dejarle. Dejarla. La amaba, pero no quería avergonzarla en público. Y fue una lucha, por eso miren, podemos meditar muchísimo ahí para poder entender también cómo nosotros podemos afrontar diferentes tipos de luchas personales que tenemos, sentimientos encontrados, situaciones que no entendemos, que nos pasan. Y cuando aún más estamos sirviendo a Dios, nos pasan cosas dolorosas que a veces ni tienen sentido. Entonces este varón estaba luchando con sus pensamientos, con el dolor de una traición. Y tuvo que venir la intervención de Dios para hacerle entender de que sus pensamientos no eran los adecuados, no concordaban con la realidad. Pero obviamente, pues, ¿quién no se va a imaginar algo así? Ya, o sea, también entenderle a José, ¿no? Dios interviene y como la escritura misma, fijémonos ahí, por eso miren, vamos tejiendo todo el consejo y del panorama de Dios. La escritura misma, ahí en el verso 19,
¿Cómo lo califica José? Mateo 1:19. Era un hombre Justo. justo. Secretamente. Era un hombre piadoso, al igual que María, al igual que José, al igual que Elizabeth. Entonces, la lucha de creer que tenía José decidió por la obediencia. Zacarías dudó, pero creyó también. O sea, aprendió a creer. O sea, nosotros a veces nos encontramos en el lado de Zacarías cuando dudamos del poder de Dios, pero también a veces estamos en el lado de José. Tenemos una obediencia más directa. Entonces, cada personaje, ya una aplicación espiritual, cada personaje en algún momento ha sido parte de nuestra vida. Hemos tenido una crisis de fe, como la de Zacarías, pero también hemos tenido momentos de gran victoria y decirle, Señor, aquí estoy y te obedezco. Eso pasó en este caso con José. José despierta de ese gran sueño y dice, aquí voy. ¿Ya? ¿Y qué dice la palabra? Mateo 1:24, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Prácticamente obedeció a Dios, porque el ángel es un mensajero de Dios. Obedeció a Dios y recibió a su mujer. En el verso 25, avanzamos ya. Dice Mateo que no la conoció. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. Hermana, ¿cómo es? A ver, vamos viendo otra hermana. Pani Susana, denos lectura, por favor, el verso 25. Amén, pastor. Pero no, a ver, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Ya, gracias, mi hermana. Entonces, José obedece y recibe a María por esposa. Estaban todavía en el tiempo del compromiso, del desposorio, ¿ya? Y el relato nos dice que no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre Jesús. Miren, hay un punto importante aquí. El relato de Mateo se complementa con este otro relato que le encontramos en Lucas. Lucas 2:1-7. Lucas 2:1-7. O sea, por favor, note y relacione. Si a usted le preguntan alguna vez, ¿cuáles evangelistas, cuáles de los 4 evangelios hablan acerca del nacimiento de Jesús? ¿Qué responderían? Mateo. ¿Cuál más? Mateo, Lucas, Marco y A ver, la pregunta, ¿cuáles evangelios de los 4 que hay nos narran acerca del nacimiento de Jesús? ¿Qué responderían? Aquí estamos anotando y dice Mateo, Lucas y Juan. Estamos anotando conforme usted nos da el estudio, entonces serían los 3 evangelios. No me han captado. Porque en el libro de Marcos no, creo que no menciona. En Marcos no se menciona del nacimiento de Jesús y tampoco en el Evangelio de Juan. En Juan. La respuesta sería en Mateo y en Juan. Y Lucas. Perdón, y Lucas. Mateo y Yo les estaba diciendo de Juan y de Filipenses, es que cuando estudiamos un relato o un texto, tenemos otros textos que complementan la enseñanza. Eso les dije. No les dije que Juan hablaba del nacimiento de Jesús, ni tampoco Filipenses. Bien, entonces
pero le preguntan a usted, ¿pero en qué parte de Mateo y Lucas está eso? ¿Qué respondería? Mateo capítulo 1, Versos Eh, de 1 hasta verso 1, etcétera, etcétera, etcétera. 24. Bien, Verso 1, capítulo 1, versículo 1, 14, 18, 25. no, 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 no está por otro lado, mi hermano. sería exactamente el libro de Mateo, capítulo 1, 18 al 25. Y el libro de Lucas, capítulo 2, verso 1 al 20. Verán. Está bien, mi hermano Fernández, ¿no? Mateo 1, 18 al 25. Y Lucas 2, 1 al 7. Nos narran acerca del nacimiento de Jesús. Entonces aquí, miren, nacimiento de Jesús, Lucas 2, 1 al 7. En Mateo, ya finalizando el verso 25, tenemos un detalle muy concreto. No entra en muchos detalles. Es bien directa la expresión. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero no nos dice cómo. O sea, ¿de dónde sale el establo, el pesebre? ¿De qué relato sale? Porque Mateo no nos está diciendo nada de eso. Está en el libro de Lucas. Lucas. Exacto. Si vemos cómo se va complementando, solo con el relato de Mateo no tenemos el pesebre, pero sí lo tenemos en Lucas. Y ahí, en el verso 6, Lucas 2:6, nos dice, y mientras ellos se encontraban allí, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar geográfico? Mientras ellos se encontraban en Belén, se cumplió el tiempo de que ella diera luz, o de que En María Belén. diera luz. En Belén. El tiempo, sí, en Belén. Se cumplió el tiempo. ¿Ya? Entonces, fue un nacimiento, como desde el inicio les dije, planificado, no accidental, no al azar, sino en el tiempo de Dios o en el tiempo exclusivo de Él. Este texto de Gálatas 4:4 también hemos topado. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Cuando se cumplió el Kairos, Dios envió a su Hijo. Miren, aquí también un resumen del nacimiento de Jesús. Miren, este es otro resumen. Entonces nos dice, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer. ¿Cuál mujer? María. Ya, La ¿por qué lo Virgen. sabemos? Por los evangelios. Nació de una mujer y también sujeto a la ley. Y fíjese en todo lo demás que dice ahí que merece otro tiempo. Bien, nació en el tiempo que es, en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Y Lucas dice, y allí tuvo a su hijo primogénito, el primero, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el albergue. Sí. En cambio, en Mateo, solo tenemos esto. Miren. Y por eso es que los 4 evangelios son un complemento único, que nos dan un panorama único sobre el ministerio, el nacimiento, la vida, el ministerio del Señor Jesús. Lucas entonces aquí resalta el hecho en varios puntos. Vamos a ir viendo ya. Primero que nos dice que tuvo a su hijo primogénito. Bueno, no dice que fue el hijo único, nos está hablando del hijo unigénito. Y por los relatos ya de los evangelios, ya más adelante, posteriores al nacimiento de Jesús, sí, tenemos varias referencias en cuanto a los hermanos de Jesús. Por ejemplo, Mateo 13, 55 al 56. Mateo 13, 55 al 56. Por favor, ¿quién está? Hermano José, por favor. José Casillas. Amén, pastor. Dice que, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues viene todo esto? Ok. Entonces, en el caso de María, está hablando acerca de Jesús como su hijo primogénito, teniendo en cuenta lo que hemos visto de que José, biológicamente hablando, nada tuvo que ver en la concepción de este hijo. Pero en los demás que acabó de leer nuestro hermano, sí tuvo que ver. Todo lo que podemos apreciar aquí es algo maravilloso, porque el Hijo de Dios, estando en su trono de gloria, ¿sí? Estando en su majestuosidad, viene a nacer en un pesebre, que lo envuelve en pañales como un ser humano, como normal, y se lo ponen en un pesebre. Miren, el relato no habla si es que estuvo solo José o si estuvieron más personas. Tan solamente el relato se centra en el hecho de que el Hijo Eterno de Dios viene a nacer de la manera más humilde que nosotros podamos imaginarnos. Más humilde. Otra vez, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué pasó con el Verbo? Aquí está cumplido. Se hizo un ser humano. Vino a nacer, se le puso en un pesebre y nació en un lugar así porque no había para ellos lugar en el albergue. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre? ¿Dónde Pesebre es estaban los donde animales? Ya, donde estaban los animales, ¿alguien más? donde que no había espacio, donde que no había una cama, donde que no había, digamos, un espacio cómodo que tenía que nacer el niño Jesús. Ok. Bien. Tengo una imagen. Tengo una imagen ahí. Pueden observar.
Ese es el modelo de un pesebre. Es un recipiente. Varían los modelos, ¿no? Pero para ilustrar, un pesebre es un recipiente que puede ser de madera, de piedra, bueno, en este tiempo de metal, donde se pone la comida para el animal. Este es un modelo de un pesebre. Ujú. O sea, miremos el texto, nos dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ujú. O sea, lo acostó en algo como esto. Pastor, Sí, mi hermana Susana. este, o sea que el pesebre es como un recipiente donde comían cualquier cosa los animales, ¿verdad? Sí, los animales. Es el recipiente donde se le pone la comida al animal. Y ahí le ha puesto a Jesús. Ahí le pusieron. Por eso les digo, fijémonos en el relato. Porque a Mm. veces lo que tenemos en la cabeza es películas, figuras, pero no tenemos la palabra. Dice, a ver, vamos. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahora miren, eh, aquí no se nos da muchos detalles, pero vamos a entender, o sea, se da por sobreentendido que María tuvo los dolores de parto. Se le rompió la fuente de agua, las caderas se le ensancharon para que salga el niño. O sea, fue un parto como ustedes, hermanas que tienen sus hijitos, han experimentado. Entonces, el cuerpo de María se, el cuerpo de María se sufrió cambios, los pezones, los senos crecieron para dar de lactar al niño, la barriga le creció, por eso José se dio cuenta, sino cómo. O sea, la barriga le creció, la pobre María, la jovencita de pronto se engordó, ya, y no hemos visto, y pues no vamos a verlo por el tiempo, pero en otra oportunidad será, no hemos visto el gran viaje que se pegaron desde Nazaret hasta Belén, estando María embarazada. Y el pobre José, todo lo que tuvo que vivir para poder ser ese instrumento de Dios y poder ser útil para la venida del Hijo de Dios. No solo es María, es José también. Entonces, se pegaron un tremendo viaje de más o menos 110 kilómetros para venir a Belén. Eso está relatado en Lucas. El texto dice, dio a luz, o sea, todo ese proceso del dolor, del sudor, del llanto, y sale el bebé de la matriz de María, sale el bebé y lo envuelven en pañales y lo acuestan en un pesebre. Ujú. El pesebre es un recipiente donde se pone comida para los animales. Ahí le pusieron. Ahí le pusieron. Es, por eso, miren, la venida del Hijo de Dios es la muestra inmensa del gran amor de Dios para usted y para mí. Y cuando vamos analizando la vida del Señor Jesús hasta su muerte y todo, nos quedamos sin piso. No podemos entender cuán grande es esa majestuosidad de amor por la humanidad. El texto de Lucas dice que pasó eso porque no había lugar para ellos en el albergue. Bueno,
Hay varias palabras, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha oído del mesón. Ahora vamos viendo, estamos en Lucas 2:7. Y ahí tenemos Lucas 2:7. Tenemos en la Reina Valera. A ver, Lucas. Ay, estoy mal. Lucas 2:5. Y ahí tenemos. La Reina Valera dice, porque no había lugar para ellos en el albergue. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque no había alojamiento disponible para ellos. En la traducción del lenguaje actual nos dice, como no encontraron lugar en ningún hotel, más comprensible. Hotel, mesón, albergue. Sí, se nos da a entender de un lugar de descanso público. ¿Por qué no había lugar? Hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no había lugar para ellos en el albergue, en el mesón? La traducción del lenguaje actual dice en el hotel. ¿Por qué no había lugar? Tal vez no tenían plata o llegaron muy atrasados. Porque había un censo en Ujú. esa y Porque había un censo y ese era un edicto del emperador. Y se acuerdan, todos tenían que volver a su lugar de donde habían nacido y todo se va armonizando en la gran venida del Hijo de Dios. Todo va sincronizando, nada es al azar, nada es al azar, nada es al azar en los hijos de Dios. Inclusive hasta situaciones dolorosas que pasemos, nada es al azar. Entonces, el medio del pueblo, de la aldea, o sea, estaba lleno de gente, de soldados romanos, de todos los que estaban encargados de hacer el censo y también de los viajeros que habían vuelto, porque José y María eran un par de personas más que venían a Belén para ser censados. Y no encontraron, como dice la traducción del lenguaje actual, no encontraron un hotel donde descansar. Y justamente estando en esa situación, ¿qué pasó? Vienen los dolores y María tiene que dar a luz. Ahora bien, hay una pregunta que se sigue discutiendo, ¿no? ¿A qué se refiere el mesón o el albergue? ¿Qué es? Porque para nosotros es algo que no lo conocemos, estamos 20 siglos después, ¿no? Ya. Yo tengo un modelo de una casa israelita del siglo I. Sí. Miren ahí, casa israelita del primer siglo. ¿Sí tienen la imagen? sí, pastor. Sí. Ya, pongámosles atención. Bien, voy a irle haciendo más grande. Este es un modelo estándar, ¿no? Tenemos en la parte de abajo la cocina, de pronto una bodeguita, un espacio para los enseres. Y también tenemos un espacio para, como un establo pequeño. No pensemos en una granja, ¿no? Un inmenso establo, no, no. Un establo donde reposaban los animalitos. Y tenemos un segundo piso donde se subía por una escalera precaria.
Y arriba tenemos el espacio, sí, habitable para que duerman ahí la gente. Sí, un espacio de pronto para comer, para las cosas normales. Acá tenemos la entrada, miren ahí, un patio pequeño, miren la parte superior, un techo cubierto de paja. Ujú. Sí, entonces este es un modelo de una, ahí tenemos, ¿no? Casa israelita del primer siglo. Miren. Ahora bien, hay diferentes teorías que nos hablan acerca de en sí qué quiere decir el mesón. Bueno, el mesón es este lugar de arriba, es como decir el aposento alto, donde se debía habitar, donde se debía dormir, el mesón. El mesón o el, como dije el nombre recién, el aposento alto, está arriba. Y en cambio, en este tipo de casas había un compartimiento para la llegada de los viajeros. Un patio, un lugar donde podían poner sus animales y un lugar donde, pues, y aquí en esta parte de aquí, donde estoy señalando, aquí, eh, estaban los pesebres, o sea, el recipiente donde se ponía la comida para los animalitos. Como era un tiempo donde se iba a hacer el censo y había full gente, pensemos en una Navidad en nuestro medio, ¿no? O en el día de Quito y alguien quiere hospedarse por el centro histórico, no va a encontrar un hotel, un lugar donde descansar. Entonces, debido a esta situación eh, civil, todo se armoniza y se cumple el nacimiento de Jesús. Entonces, no hay lugar en el mesón, ¿ya? ¿Qué le tocó? Nacer en un pesebre, nacer en un establo. No había lugar acá. Y entre las tantas casas o lugares donde se podía descansar, no había lugar porque todo estaba lleno, full gente. Entonces, hay personas eruditos también, que comparten la idea de que junto a los mesones o a los albergues o a los hoteles, habían los establos, por decirles que estaban acá al lado. Y algunos eran en forma de cueva. Sí, sea como fuere, hermanos, sea como fuere, tenemos el énfasis de que el Señor Jesús fue puesto en un pesebre. Si fue en una cueva o en la primera planta del mesón, como vimos en la gráfica, quizás es algo secundario. Lo que el texto enfatiza es que no había lugar para que nazca decentemente un niño y de igual manera el lugar donde nació pues era un lugar donde estaban pesebres, donde estaban animales. Entonces de aquí es donde sale toda la creatividad de los pesebres actuales, ¿no? De todas las figuras, de pronto de los nacimientos, de lo que va a ser el hermano Fernando, como un teatro, como un drama, sale de aquí. Toda esa figura de que ahí estaban los animalitos y está un burrito, el burrito sabanero, ya, sale de este relato. Entonces ahí hay un sinnúmero de cuestiones folclóricas que se le ha añadido a lo que hoy conocemos como el pesebre. Entonces hoy tenemos en el pesebre
los magos, tenemos los burritos, las vaquitas, patos también saben poner, los focos. O sea, es una representación de lo que la Biblia nos está hablando. De esa manera, mis hermanos, de esa manera se cumple lo que conocemos como el nacimiento del Hijo de Dios. Bueno, tenemos varios textos claves que quiero para terminar, hermanos, enfatizar. No menospreciemos lo que ya está en nuestra mente. Juan 3:16. Juan 3:16 nos resume, podríamos decir que nos resume el propósito por el cual se escribieron los 4 evangelios. Decirnos para qué vino el Hijo de Dios a este mundo. ¿Para qué vino? Para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna. Cuando usted y yo ponemos la fe en Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, hay una promesa de parte de Dios y sucede el milagro del nuevo nacimiento. ¿Los problemas se acaban? No. Tenemos una nueva vida con la cual nosotros podemos afrontar las vicisitudes que nos toca vivir. Romanos 8:32 es otro texto clave. El que no escatimó, vamos acá, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios envió a su Hijo. Y finalmente, hermanos, segunda de Corintios 8:9, esto les mandé al grupo, ¿no? Segunda de Corintios 8:9, pero pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, ¿qué se hizo? Siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Vean. Entonces, el apóstol Pablo aquí está resumiendo desde una óptica ya reflexiva, teológica, que siendo rico se hizo pobre. En toda su majestuosidad, el Hijo Eterno de Dios dejó su trono de gloria para venir a este mundo en un cuerpo limitado al tiempo y al espacio, totalmente humano, pero a la vez totalmente Dios, para cumplir con el plan de salvación. Ahora bien, ¿qué es la Navidad? La Navidad es todo esto. La Navidad no es Papá Noel. La Navidad no son los duendecillos, no son los renos. Decir que el Señor Jesús nació en medio de la nieve, del hielo, no es sano. No es sano. No es sano darle lugar a Papá Noel y a otros seres que ahora se mezclan con el nacimiento de Jesús. Estamos en una sociedad que promulga mucho el comercio, la ganancia, el dinero, el negocio, a costa de un hecho mundial dado por Dios, el nacimiento de Jesús. Ahí, hermanos, entra el papel de la iglesia. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, no solo en boca, sino también con nuestros hechos. Amén. Que el Señor nos bendiga y que sigamos adelante. Hemos terminado, hermanos, este tiempo del estudio bíblico y gracias a Dios porque hemos pasado por diferentes tiempos de entender la palabra. ¿Alguna inquietud, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hay un perro que ladra. Una pregunta, pastor. Sí. Estoy en duda ahorita.
Niño Jesús nació en la tarde, pero era de noche, ¿no es cierto? O en la mañana. ¿Y qué día? Es que eso les dije, mis hermanos. No dice nada. Si fue en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Saben por qué pensamos que nació en la noche? ¿Por qué? Porque los pastores que visitaban estaban cuidando sus rebaños. Entonces, un ángel apareció Ya, ahí yo creo que era de noche, pues, Por ya, la porque dice que, ¿y qué hora? espanto. bueno, de hora no dice, ¿no? Ya, pudo haber sido llegando a la noche, bien noche, 11 de la noche, 2 de la mañana. Lo que sí, hermanos, entender que el relato de la palabra enfatiza el propósito por el cual llegó a ser el nacimiento de Jesús. ¿No? Está bien, mi hermano. Así es que haga nomás el teatro, mi hermano, con los niños. Listo, hermanos. ¿Inquietudes, preguntas? El hermano José ya se fue. Ah, no, sí está. Hermano José, sí se ha entendido, sí entiende. Sí, pastor, estaba leyendo, pero haciendo unas otras preguntas. Todo leyendo la Biblia del Mateo, la palabra de Mateo, lo que es Mateo. Mm, Sí, está bueno. ya, Gracias, pastor. hermana Susana. Yo, yo pastor, o sea, más directo sería, o sea que el significado de Navidad es el regalo de Jesús, ¿verdad? Sí, Navidad ¿Cómo significa nacimiento. decirlo? Por ejemplo, que me digan, así como usted nos, ¿qué es la Navidad? ¿Qué digo yo? La El Navidad. regalo de La nuestro Navidad Señor. es el regalo de Dios al habernos enviado a su Hijo Para para salvar. darnos salvación Ya, de nuestros pecados, gracias, pastor. de la esclavitud del pecado, que tanto mal le hace al ser humano. Por eso Mateo 1:21, el verso clave que teníamos que aprender. Y le pondrán por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que necesitamos es esa salvación para tener mejores padres, mejores madres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores patriotas, porque nuestro mundo está lleno de maldad y está siendo esclavo de su propio pecado, de su propio amo, que es el pecado. Entonces, Jesús vino para eso. Y cuando ya fue grande y adulto, él dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les daré descansar. Ujú. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bien. Bueno, mis hermanos, hemos terminado. Yo agradecerles por su participación, sobre todo a los hermanos que estuvieron desde febrero. Sí, prácticamente ya se va a cumplir un año. Bueno, hablando de mi persona que estuve hospitalizado por el COVID. Y bueno, Dios me permitió estar un año más con vida y compartir con ustedes este tiempo. Sobre todo, hermanos, felicitarle a nuestra hermana Elsa, que creo que ha tomado todos los cursos que se han dado, también a Tatiana, a Raquelita, también a la familia Poma, que han tomado todos los cursos. ¿Quién más? La hermana Yolita también, Yolita Inlasaca. Y en esta vez que se han unido ya
Amén, pastor. Lilia, mi hermano Fernando, también a nuestro hermano José, que le he llegado a conocer, a su esposa, también a nuestro hermano Edison, que ha participado. Creo que has faltado alguno, Edison, o todas tomaste. No, pastor, desde que iniciamos hasta ahora, gracias a Dios, solo fueron algunas clases, no más que no pude estar presente por a veces el horario de trabajo que salía muy de noche y no alcanzaba, pero de ahí todo el año he estado participando, gracias a Dios, y a usted también que se ha dado el tiempo para poder instruirnos en la palabra de Dios, pastor. Y de mi parte, muchas gracias, Dios le bendiga y que el otro año, si Dios quiere, nos volvamos a encontrar por este medio, aunque sea, pastor, y es lo que puedo yo decir. Ya, entonces, un tiempo hermoso. Bueno, les he podido conocer, ¿no? Bueno, a la hermana Lilia ya le conocía, pero al hermano José no, a su esposa tampoco. Génesis Aguagallo, que no ha venido, también esta vez le he conocido. Listos. Nada más, hermanos. Con esto damos por terminado. Feliz año nuevo 2022. De este mes de diciembre no vamos a tener nada más por este medio de Zoom. Dios mediante, hermanos, si el Señor nos da vida, volveremos en enero 2022. Un poco va a cambiar la dinámica, mis hermanos, quizás para que sea un poco más accesible. Vamos a tener asimismo dos días a la semana, pero un día se va a tratar un tema y el otro día otro tema muy diferente. Entonces, cosa que usted pueda decir, yo voy a estar el martes, voy a tomar el tema A, y otro puede decir, yo voy a tomar el estudio de los jueves. Entonces eso va a durar como un mes y medio, porque solo sería una vez a la semana. Sí, solo sería una vez a la semana. Y el otro también duraría lo mismo. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿qué opinan, hermanos? ¿Qué les parece? Hoy estamos un tema los 2 días, ¿no? Martes y jueves. Yo de mi parte agradecer, pastor, que Diosito le ha dado ese privilegio de tener ese don de enseñarnos. Muchas gracias y yo estoy quedado mal con la ofrendita, pero no me de olvidar. Dios me ha de dar y de recompensar, pastor, en este quedado mal y agradecer bastante porque hay cosas que no hemos sabido y queda bien claro, pastor, que su enseñanza ha sido muy buena. Estoy muy agradecido, pastor. Ya. Hermana Susana, hermano José, ¿ustedes tienen culto los lunes? Hermano Fernando, hermana Lilia, ¿tienen culto los lunes o alguna reunión los lunes? No, pastor, solo tenemos de paso de coro caballero que hacemos los lunes de 6 a 8 de la noche, por eso que a veces 2 o 5 minutos y llego atrasado. El lunes Sí, hace. está bien, sí. Pastor, yo Sí, sí tengo enseñanza en mi iglesia para las damas, el pastor nos enseña, el lunes tengo enseñanza. Ya. ¿Y en qué horario tiene? A las 5 de la tarde hasta las 7 nos enseña, pero de ahí hasta venir acá se demora, hay veces 1 hora y más por el tráfico. Claro, Por eso lejos. llegar muy tarde. Ya. Pero quiero escuchar su opinión. ¿Qué opinan de lo que les dije? Para el próximo año, tratar un tema los martes y otro tema los jueves. De tal manera que quizás por el tiempo, ¿no? Usted tendría un poquito más de facilidad de tiempo. Entonces se ubicaría un tema y solo va martes, ya no tiene jueves. Y si usted se ubica en el otro tema, solo tendría jueves.
Pastor, una preguntita. Ahí cuando dice por temas, ¿solo sería una vez a la A la semana semana. o Una vez a la no puede- semana. ya no puedes ser jueves o martes? Solo una vez. O sea, si usted quiere tomar los dos temas por separado, está bien. Pero si usted quiere estudiar una sola cosa por el tiempo, una vez a la semana, por decirle, yo quiero estudiar el martes nomás, ya está bien. O quiero estudiar solo el jueves. Ujú. Allá, pastor, no entendía, por eso pregunté. Sí. ¿O les parece bien como estamos ahora? Por mí sí está bien. También de repente si cambia los días, tal vez si tengo algún contratiempo en la iglesia, nomás no podría. De ahí yo creo que no habría problema por mi parte. Pero Ya. de todas maneras conversaré con mi esposo también. Gracias. Ok. Bueno. ¿Qué le ha parecido, hermana Susana, este tiempo? Tatiana, ¿qué te ha parecido? Bueno, para mí ha sido de mucha ayuda porque realmente hay cosas que a uno le hacen falta para llenar esos vacíos que a veces uno tiene. De mi parte, agradecerle primeramente a Dios y a usted, pastor, por habernos acogido en este grupo de bendición, digo, porque es de bendición para mí y mi familia especialmente. Le agradezco mucho, pastor, por esa paciencia que tiene para enseñarnos y tiene una forma de explicar que uno no puede decir no lo entendí. Yo de mi parte le agradezco y sí, por mí no hay ningún problema para seguir estudiando los lunes. Yo casi no tengo mucha ocupación. Los jueves un poquito, pero trato de venir lo que más pueda hacer. Ok. ¿Y quiénes ya están engordando los pavos? Tatiana, ¿se has entendido, Tati? Pues a mí me ha parecido muy interesante y cosas que no he sabido ya sé. ¿Qué no sabías? O sea, muchas cosas no sabía, en verdad. O sea, lo básico. Tatiana es una Algunas. niña, ¿no? Sí, puedes prender la cámara. Ya voy. Es hija de unos misioneros. Ya. Esta es de otro color. Ella estuvo en el cumpleaños de su esposo, hermana Lilia. Ella estuvo. Perdón, casi no le conozco. Estuvo en el cumpleaños de su esposo. La Tatiana, Tatiana. Ajá, sí. pero ahora se ve diferente. Por eso no creo que Por le los conozco. lentes. Por los lentes. Escuchando, pastor, yo también quiero agradecerles por las enseñanzas que nos ha dado desde Hechos. Ya son tres temitas que nos ha enseñado por mi parte también. Yo estoy muy contenta y agradecida. Es verdad, como dicen nuestros hermanos, hemos aprendido cosas nuevas. Algunas cosas sí lo sabía, pero de así un poco a poco, pero ahora eso mismo hemos aprendido de diferente manera, hemos entendido de lo que no habíamos entendido ahora mejor entendemos y hemos aprendido cosas nuevas y entonces yo por mi parte también le agradezco mucho y también siga orando por todos nosotros. Eso nomás quería decir y muchas gracias por la amistad que tuvo con mi esposo y gracias a eso le conocimos a usted también. Y ahora ahí están mis dos amigos, mi hermana Susi, mi hermano Josecito y el hermano José también invitó a otro hermanito que se llama Raúl, creo que es ahí está. Y así en cadena, Raúl. así Ajá. invitado. Entonces yo creo que es así, hay que seguir aprendiendo y así para poder ayudar a otros también. Muchas gracias, pastor. Sí, saludos también a Héctor Raúl. Que el Señor le bendiga y un gusto también haber compartido con usted este tiempo. Sí. Bien. Ujú. Bueno, Solo una cosita más, pastor. Lo que pasa que, como le comentaba, ¿no? El muchacho, el Héctor Raúl Cando,
Él trabaja conmigo, es un compañero de trabajo, pero él, la realidad es, como le digo, es católico, pero está poco a poco comenzando a seguir la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y me deja estar escuchando. Está comenzando poco a poco a levantar y la batalla de él es duro, prácticamente Sí, todas las señor. familias son católicos y todo eso, pero él está luchando bastante, está en batalla bastante fuerte y igual el muchacho sigue leyendo la palabra de Dios Qué bueno. y eso nos anima muchísimo cuando leemos y todo eso. Y gracias, pastor, Amén. se le agradece muchísimo y que Diosito, Dios Todopoderoso, que lo bendiga muchísimo a su familia. Y eso es de mi parte, muchísimas gracias, pastor, y a todos. Listo, hermanos. Yolita, ¿qué estás enferma? ¿O lloraste mucho? ¿Qué está? No, estoy solo, perdón. No, es que lo que pasa es que estaba un poquito con sueño, nomás, nada más. Pero agradecida con todos mis hermanitos de estar siempre en oración por todos los hermanitos que no conocen todavía de nuestro Señor Jesucristo y agradecido con nuestro pastor Byron. Y sigamos adelante, mis queridos hermanos. Bendiciones a todos, aunque no les conozco, pero somos hermanos en Cristo. Así es que mis hermanitos adelante y pastor, muchas gracias por su enseñanza, muy bonito todo lo que usted nos enseña, muchas gracias y que esto me los bendiga mis hermanitos y muy bonito, gracias. Bien, Yolita, gracias también. Bueno, hermanos, agradecerles por todo y ya que no nos vamos a ver más por el Zoom, hermanos, yo estoy ministrando en la Iglesia Bautista Santísima Fe, está acá por el sector del Conde, y si algún momento pues quieren visitar, pues bienvenidos, bienvenidos. El domingo 19 vamos a tener un programa, están invitados, yo sé que también tienen sus programas, pero si por AOB tienen libre, pues va a ser a las 10 de la mañana, el domingo 19 de este mes. Ahí en mi WhatsApp está en el estado, está esa invitación. Listo, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias y pues si no nos vemos, que el Señor les bendiga, hermanos, en un nuevo año 2022 y como les puse en el mensaje, con su mirada en el Señor. Hebreos 11, Hebreos 12. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, bueno, gracias por la vida de mis hermanos, porque hemos podido compartir en este año 2021 diferentes tiempos de estudiar tu palabra. Oramos que tú nos ayudes, Papito Dios, para poder terminar este año bien. Tú sabes las penas, tristezas que tenemos, necesidades económicas, necesidades de salud, desafíos, tú lo sabes, Padre. Solamente te pedimos, ayúdanos con tu fortaleza para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, porque me siento muy agradecido contigo, porque tú me has permitido conocerlos por medio de este ministerio. Bendíceles, Padre, en sus negocios, en sus actividades diarias. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Prendan las Amén. cámaras, Amén. hermanos, para la última Amén, foto. Sí. pastor. La última foto 2021. Prenda, Raquelita. Eso, Tati, muy bien. ¿Aún no viene tu mami, Tati? No, pasa, no viene. Ah, ya. A ver, pónganse, por favor. Y el Duque también, de una vez. Ya. Listo, mis hermanos. El Señor nos bendiga y nos vemos pronto. Pasen bien. Cuídense.